Bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. Vamos a ver de inmediato los titulares registrados hasta esta hora. Del encaje legal solo durará 3 meses y luego volverá a presentar un déficit en sus reservas excedentarias. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. El ex superintendente de bancos, Alejandro Caribas, aseguró que la medida de reducción del encaje legal de 93% a 85% genera alivio en la banca. Sin embargo, no es suficiente para que ésta pueda desempeñar con eficiencia su papel fundamental, que es la intermediación crediticia. Veamos. La banca lo recibe, por supuesto, positivamente. Sin embargo, las aspiraciones de la banca siempre van a estar en que el encaje legal sea menor para poder desarrollar con mayor amplitud su intermediación crediticia, porque si no la banca, pues, la banca subsiste hoy día no por los ingresos que le genera la intermediación crediticia. La banca subsiste por los ingresos operativos. Si la banca no tuviese la posibilidad de obtener los ingresos operativos que hoy día realizan, pues la banca realmente no tuviera posibilidad de seguir funcionando. Nuestra banca se ha disminuido sensiblemente en términos de divisa, sensiblemente frente a otros países. Hoy día tenemos una de las bancas más pequeñas de la región. Realmente nosotros nos podíamos haber colocado entre el cuarto o quinto banco de la región y hoy día creo que somos el penúltimo banco de la región. Las reservas excedentarias, bueno, estaban hasta el mes de diciembre, estaban eran negativas, como en 28 millardos más o menos. Fíjese que cuando aplicaron aquella medida de los 30 billones, ya existían un déficit aproximadamente 17 billones. De manera que el tiempo entre el cual la banca pudo tener una reserva excedentaria positiva fue muy poco, porque precisamente el monto, el porcentaje en encaje legal ha sido muy severo, ha sido muy elevado. Pareciera que son tiempos que el Banco Central tendría que revisar toda la política, hacer una revisión muy crítica de la misma, porque hasta ahora el disminuir, el utilizar ese instrumento de política monetaria, que es el encaje legal, y disminuir la liquidez monetaria, no ha dado los resultados que se esperaban. Sobre la digitalización de la economía planteada por el Ejecutivo Nacional, el ex superintendente de bancos, Alejandro Caribas, considera que primero se debe hacer una inversión para adecuar la banda de Internet. La banca también tiene que hacer un esfuerzo adicional, porque no solamente son sus servidores, que de alguna manera han venido cumpliendo en general, sino que también tiene que hacer inversiones, porque se producen elementos de ciberseguridad, ataques a cuentas, etcétera, y entonces la banca también tiene que hacer ese enorme esfuerzo. Pero el esfuerzo de digitalización no se puede hacer de inmediato, tiene que ser progresivo. Antes de una digitalización de la economía, el ex superintendente de bancos, Alejandro Caribas, propone realizar una reconversión monetaria con un plan integral económico que ayude a mitigar el proceso hiperinflacionario que vive el país. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio. Y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela solicitó al Ejecutivo Nacional implementar un sistema de exportación para la carne y de esta manera generar ingresos en divisas. De FEDEAGRO, y está con nosotros la tarde de hoy para revisar cómo arranca el año este sector. Algunos de ellos han tenido paralizaciones en lo que ha sido la última proceso o las últimas zafras. En el caso de caña de azúcar ya lo veíamos la semana anterior, con problemas con el diésel, y quisiera abordar el resto de los sectores con su presidente, Aquiles Oque. Bienvenido. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Bien, veíamos la semana pasada la situación que enfrentó el tema, la zafra de caña de azúcar, que tuvo que estar paralizada entre 10 y 15 días por falta de diésel, y quisiera saber si esta situación es la misma para el resto de los sectores y los rubros que cubre el agro nacional. Sí, el diésel está impactando definitivamente la producción de todos los rubros. Hay un especial impacto en la zona andina, donde también impacta la ausencia de gasolina. El efecto que vimos sobre la caña de azúcar con la paralización de la zafra se está presentando con la siembra del arroz que se siembra en esta época del año, y la siembra también del frijol y de la caraota en los estados occidentales del país. Pero en todo el resto de la nación también está afectando. En el estado Guárico, donde en este momento solamente en Calabozo se siembra, en el resto del estado no se siembra, se preparan las tierras para hacer frente al próximo ciclo de siembra. También hay una escasez importante del combustible. ¿Esto ha afectado, así como afectó el proceso de caña de azúcar, algún otro sector que haya tenido que paralizar? Sí, absolutamente todos los sectores, más allá de que no se hayan paralizado por completo, han estado muy limitados
en su trabajo. En días pasados escuchábamos a los productores del Estado portugués y del Estado Barinas alertar de la posibilidad de que no se sembraran 35.000 hectáreas de frijol y que lo que ya estaba sembrado había riesgo de pérdidas, porque si no hay cómo controlar las plagas y los tractores no tienen el combustible para poder hacer las aplicaciones de insecticidas, de herbicidas, lo que está en riesgo es que se pierda lo que ya se sembró y obviamente la pérdida y la quiebra del productor. ¿Está en posibilidad del Estado Nacional resolver esta situación? Veíamos como la semana pasada también salía la posibilidad de que haya una cierta flexibilidad en cuanto a lo que es el intercambio de diésel con Estados Unidos. ¿Esto podría ayudar a aliviar la situación o está en este momento el Estado venezolano en capacidad de hacerlo con lo que tiene? No, lamentablemente el Estado no está en capacidad de atender la demanda nacional. Como todos sabemos, la capacidad refinadora de nuestra industria petrolera está muy, pero muy mermada. De probablemente 1.300.000 barriles diarios que tenemos de capacidad de refinación, no se estaba llegando ni siquiera a 100.000 barriles. Esa debería ser la primera actividad del Estado. ¿Cómo recuperar la actividad refinadora? En segunda instancia, conscientes de la limitante, luce preocupante la noticia que veíamos hace un par de semanas también, de que llegaba un buque con diésel a Cuba. Oye, si los sectores productivos en Venezuela no tenemos el diésel suficiente para producir alimentos, ¿cómo es posible que estemos sacando todavía diésel para Cuba? Y en tercera instancia, sin lugar a duda, la eliminación de la licencia a PDVSA para poder hacer swaps o cambios o canjes de petróleo por diésel, obviamente esa vía que está... el privado de resolverla. Sin lugar a dudas, Mariana, el diálogo, pero el diálogo de verdad, para generar resultados es el camino para buscar la solución a cualquier problema. Bien lo expresabas tú. En el año 2020 el sector privado tomó las riendas de la recuperación de la producción nacional. Aquí pasamos de un sector privado que tenía el protagonismo en la ejecución y en la producción a un Estado que pretendió monopolizarlo e intervenirlo todo. Por cierto, lo hizo muy mal y por eso es que vivimos esta crisis. Y después quedamos huérfanos. Después de querer el Estado hacerlo todo, en un momento dijo, no puedo hacer nada. Nuestra industria petrolera no produce los combustibles que necesitamos, la petroquímica no produce el fertilizante, las empresas expropiadas, caso específico Curisleña, no pueden aportar nada a la producción. El sector privado decidió tomar las riendas. ¿Qué podrían hacer los responsables de la política en el país en este momento? Bueno, por ejemplo, la política del encaje bancario impuesta por el Banco Central de Venezuela acabó con el crédito. Ningún sector de la economía puede trabajar si no existe financiamiento. Ahí tienen una oportunidad. Devuelvan el crédito a los sectores productivos, que hoy en día es limitado, por supuesto que sí, porque los errores en política económica pusieron la economía de Venezuela muy chiquita, pero tienen la capacidad de hacerlo. Respeten la propiedad privada, salgan y digan, respetamos la propiedad privada, y eso nos va a permitir a lo mejor traer alianzas internacionales. Pero en esta situación de indefensión, ¿quién podría querer venir a invertir en Venezuela? Todavía continúan las invasiones. Veíamos la semana pasada la denuncia de la Escuela Salesiana de Barinas, donde nuevamente vuelven las invasiones. Entonces aquí hay que tener un marco jurídico, un Estado de Derecho que se respete y un Estado que realmente decida ser un aliado de la producción, no solamente del campo y de los alimentos, un aliado de lo hecho en Venezuela y de la producción nacional. En cuanto a lo que es el campo y los alimentos en el país, ¿cuáles serían los principales puntos a abordar dentro de un proceso de diálogo nacional, pero además de decisiones y de toma de... Privada, respetando la Constitución y a las leyes, entendiendo que el camino no son los controles de precios. Me dirán, pero es que ya no hay control de precios. Sí hay, la semana pasada estaba la SUNDE en la calle supervisando y fiscalizando. Aquí hay que entender que hay un proceso hiperinflacionario impulsado por la política económica y monetaria que lleva adelante el propio Estado venezolano. Y existe una ley que está vigente además. Está vigente la ley. Entonces, eliminen esa ley, pero digan con hechos, aquí estamos abiertos y dispuestos a caminar en el camino, a ir en el camino correcto. Aquí estamos dispuestos a respetar la propiedad privada con hechos. Aquí estamos dispuestos a que vuelva el financiamiento bancario, eliminen el encaje bancario. Aquí estamos dispuestos a que los sectores productivos asuman el rol, a no volver a la política de controles que en buena parte es responsable de esta medida, pero el financiamiento bancario, eliminen el encaje bancario. Aquí estamos dispuestos a que los sectores productivos asuman el rol, a no volver a la política de controles que en buena parte es responsable de esta medida, pero con hechos y no con palabras. Están orientadas, pareciera que, a proteger y a apoyar lo que se produce en otras latitudes, con un agravante. El productor que está aquí en Venezuela hace cola para gasolina y aparte pagamos impuestos, pero la tecnología de punta, ahí se le permiten que venga aquí sin menos condiciones igualitarias, cuando lo lógico sería que lo hecho en Venezuela tuviese condiciones prioritarias. En este momento, el agro nacional, ¿cuánto está cubriendo de la demanda? 20% del consumo deseable. ¿A qué me refiero con consumo deseable? De 100% de alimentos que deberíamos estar consumiendo, el venezolano solamente accesa al
de los alimentos. Estos son datos de la encuesta en COVID de ONGs que trabajan el tema nutricional de la población. Nosotros abastecemos 20% de ese consumo deseable y el otro 20% proviene de las importaciones. Lo más importante aquí es que el venezolano solo consume 40% de lo que debería, es decir, esta población, estos niños, esta generación de relevo se está formando con un plomo en el ala porque tiene un déficit nutricional importante. Pero lo lógico es que todo se produjera aquí, o casi todo. En el año de 1998, 70 u 80% del consumo nacional de alimentos era hecho en Venezuela. Y lo que había que importar, ese déficit de 20 o 30%, la mitad de las divisas que para ellos se generaban, se producían con exportaciones de lo que salía del campo venezolano. Entonces sí es posible. Lo que pasa es que las políticas estuvieron orientadas a cualquier cosa menos apoyar lo hecho en Venezuela. Dentro del discurso oficial también se ha hablado de que el sector privado atacaba a lo que es la población con precios muy altos o con ausencia de productos por razones políticas en algunos momentos. Esto sigue siendo así, esto ha quedado demostrado que no es de esta manera. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde FEDEAGRO y qué le dirían ustedes al Ejecutivo Nacional si tienen esta duda de que quizá no vayan a abastecer al país? No precisamente al Ejecutivo, al país, en primera instancia. Si yo tengo algo que yo produzco para vender, ¿en qué cabeza cabe que yo lo voy a ocultar para no venderlo? Si yo vivo es de eso, yo vivo de lo que yo produzca. El productor agropecuario vive de lo que produce. ¿En qué cabeza cabe que lo voy a esconder para no venderlo? Y el tema de los precios es una consecuencia de la política económica. Hay una cuestión que se llama oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios tienden a subir. Cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios tienden a bajar. Y el papel del Estado es el de arbitrar. ¿Qué tiene que hacer el Estado si hay escasez de algún rubro y están subiendo los precios? Como política de Estado puede generar la importación, pero importar cuando no esté saliendo la producción nacional. No cuando vas a poner a competir al productor nacional de manera desleal con las importaciones. En el año 2019, cuando inició la cosecha de zafra de azúcar, el propio Estado trajo 2 buques de azúcar. ¿Tiene esto algún sentido? Entonces, insisto, el tema de los precios es una consecuencia de la política económica y el Estado está para arbitrar y generar correcciones, no para dañar a nadie. Y en el caso de las acusaciones de que se ocultan, por favor, ¿en qué cabeza puede caber que lo que yo produzco y de lo que vivo lo voy a ocultar para dañar al país? Para finalizar, me gustaría saber en cuanto a lo que fueron las cifras, ya que 2020 fue un año donde el sector privado se abocó a asumir prácticamente todo lo que le correspondía dentro del área y dentro de los sectores productivos. ¿Cambiaron en algo las cifras? ¿Mejoraron en algo la producción de algunos de los sectores o de los rubros? 2 factores a resaltar aquí. Detuvimos la caída en casi todos los rubros. Lo otro es resaltar que es 100% esfuerzo del sector privado. Más allá de que en el 2020 produjimos la caña de azúcar que se produjo en la década del 60, el arroz y el maíz que se produjo en la década del 70 y la caraota de la década del 40, hicimos un esfuerzo enorme y prácticamente detuvimos la caída. Vamos a seguir el camino de la recuperación, vamos a continuar en alianzas con nuestras agroindustrias. Esto es importante, estamos trabajando de la mano con la agroindustria, estamos intentando sumar a la academia en esta lucha, estamos recurriendo a instancias de financiamiento internacionales, porque si quedamos huérfanos en Venezuela, pues no importa, vamos a asumir el reto, asumimos el reto y vamos a caminar para tratar de recuperar la producción nacional, que al final es en beneficio de todos los venezolanos. ¿Ha afectado en algo a las sanciones al sector agroproductivo? Puede ser que hayan tenido impactos indirectos, pero el sector agroalimentario no está sancionado. El propio Estado, cuando ha podido, importa. Entonces, ¿dónde está la sanción? La sanción afecta al Estado, no a las importaciones de los productos. Ni alimentos, ni salud están inmersos dentro de la sanción. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, conocer cómo avanzan y cómo están viendo este año 2021 en el sector productivo nacional. Nosotros hacemos así, llegamos al final y les recuerdo nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.